¿Qué piensas de la pena de muerte? Bueno, pienso que en general es una alternativa un poco drástica, sin embargo, tampoco justifico los crímenes que se hayan cometido, así que pues se puede considerar, em, digamos, como una pena o un juicio justo, dependiendo del crimen que se haya cometido. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Bueno, pienso que al ser figuras públicas no deberían de hablar de, digamos que de ese tipo de cosas, al menos de la pena de muerte en situ, porque pues son personas que tienen nichos muy grandes y pues obviamente su palabra conlleva a que las ideologías de la sociedad cambien. Entonces siento que son personas que no deberían de hablar, sin embargo pues sí me parece bueno como tocar los temas y pues que se debata un poco de ello. ¿Crees que en Colombia se podría aprobar? No, por la corrupción y la injusticia que existe acá en el país. Pero ¿qué pienso en cuanto a que si es algo positivo o algo Sí. negativo? Pues pienso que la pena de muerte es algo negativo. Siempre he pensado que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, ni siquiera porque ésta haya cometido un crimen. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Pues creo que es bastante tradicionalista como siempre, que no se tiene como un enfoque muy humanitario, ni digamos que construir para el desarrollo, sino simplemente seguimos, digamos que atados en pensamientos arcaicos de que hay que darle al otro lo mismo que él nos da. ¿Y sientes que en Colombia la ley de la pena de muerte se puede aprobar? Pues yo siento que sí se podría, pero de que se debería, según mi criterio, no. ¿Qué piensas de la pena de muerte? Ok, bueno, creo que antes pensaba lo contrario, pero digamos que hemos debatido mucho sobre esta temática y pues hemos llegado a la conclusión y en lo personal también cambia mi perspectiva y es que nadie puede quitarle la vida pues, a otra persona, digamos, por un crimen, estaría cometiendo lo mismo, pero digamos que de una manera supuestamente más ética, pero el mismo acto. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Yo creo que como una propaganda, o sea, en Colombia es claro que la situación de seguridad pues es bastante grave, pero pues creo que lo utilizan metodológicamente para ganar votos y le dicen a la gente pues lo que quiere escuchar. ¿Y crees que en Colombia la ley se podría aprobar? Eh, no, no creo, metodológicamente no creo por igual por los derechos humanos y demás todas estas entidades pues que cubren este tipo de cosas. ¿Qué piensas de la pena de muerte? Bueno, podría decir que el país lo requiere. Realmente hay un ejemplo como de Chile, como una, digamos que ley como estas hace que pues, la cultura de un país pueda o tome buenas decisiones a la hora de actuar. Que realmente es por eso que las personas actúan de manera como tan descontrolada. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Bueno, yo pienso que para ellos no tienen muy en cuenta esto y es debido a que pues, ellos mismos están untados en la parte política y sería acusarse ellos mismos, ¿no? Por eso es que no optan por este tipo de penas, porque pues estarían matando ellos mismos, en pocas palabras. ¿Crees que en Colombia se podría aprobar? Sí, claro, y de hecho creo que es necesario, muy necesario en el país. ¿Qué piensas de la pena de muerte? Bueno, siento que es un poco contradictorio, pues hay favor y en contra, porque de alguna manera u otra viola los derechos de las personas, pero también debería ser un poco legal por el hecho de que hay delitos que ya son muy graves, que se pueden volver a repetir, que a veces ni siquiera dan cadena perpetua por eso. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? No he escuchado la verdad a ningún político tocar el tema. ¿Y crees que en Colombia se podría aprobar la ley? Sí, la verdad sí me parecería un poco justo porque hay delitos que, como digo, son muy graves que deberían tomar un poco más de justicia. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte? Pues la verdad la vida es sagrada, entonces la pena de muerte pues no debería ser, debería haber algunas restricciones, algunas penas grandes, pero la pena de muerte no porque la vida es sagrada. ¿Qué piensas sobre los políticos, o sea, sobre la manera de que los políticos abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Pues en el caso de nosotros sabemos que la Constitución no permite eso, entonces está bien llevado. El contexto colombiano es muy respetuoso por la vida. Okay. ¿Y crees que en Colombia se podría aprobar la ley de pena de muerte? No porque Colombia es un país que siempre piensa que la vida es sagrada y es un privilegio y es un derecho fundamental.
¿Qué piensas de la pena de muerte? Uy, siento que es una medida que mucha gente como que apoya, pero digamos acá en Colombia no es viable por temas constitucionales. Entonces es bastante complicado porque por un lado la gente no quiere que se cambie la constitución, lo cual está bien, pero pelean que debería estar esta pena y pues esto tiene cuestiones morales. Siento que es muy complejo, demasiado. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Discursos de populismo, o sea, ellos saben que la gente está cansada de la violencia, del conflicto armado y simplemente lo usan para ganar votos, o sea, al final ellos saben que eso es más jodido implementarlo de lo que parece, pero a ellos les gusta usarlo es para generar sensacionalismo y votos. ¿Crees que en Colombia se podría aprobar? Siento que ya de por sí somos un país muy violento y de por sí la justicia falla constantemente en el sistema que tenemos. Entonces la pena de muerte, siento que uno nos volvería más violentos y dos, es probable que el rango de error sea bastante grande y de pronto terminen matando gente que nada que ver. ¿Qué piensas de la pena de muerte? Bueno, yo creo que es una medida necesaria porque hay ciertos tipos de crímenes que la pena mínima debería ser la propia vida del ejecutor del crimen, bien sea un violador, un asesino en serie, lo que sea. Y me parece que es una medida que beneficiaría también el sistema carcelario, ya que pues, hoy en día tenemos mucho hacinamiento en las cárceles, entonces siento que podrían mejorar también ese problema mediante la pena de muerte. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Bueno, depende porque pues ciertos lados de la izquierda o de la derecha depende del partido de los candidatos o bueno, los políticos. Se tiende a satanizar también por el tema de el derecho a la vida. Entonces, de pronto no se ve tanto como una medida, sino como algo más que atenta contra la vida de una persona. Pero sí hay veces que también pueden ser muy populistas, muy sensacionalistas con el tema, entonces pues puede que también eso se utilice para hacer campaña política. ¿Crees que en Colombia se podría aprobar la pena de muerte? Yo la veo muy difícil, me parece que sería una buena medida, me parece que sería también justo con las víctimas, pero no lo veo muy probable, pues debido a que precisamente lo tienen muy satanizado. Entonces es complejo, pues ojalá lo lograran hacer en algún momento, pero no creo que sea algo, al menos al corto plazo, no creo que lo pudieran. ¿Qué piensas de la pena de muerte? Me parece que la pena de muerte es un concepto bastante retrógrado y que no debería usarse porque, y menos en un lugar en Colombia donde la justicia no es tan transparente y no es tan justa. Entonces es un concepto que no deberíamos abordar. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos políticos? Me parece muy sensacionalista y me parece muy politiquero, porque hay unos que pues lo abordan como para querer ganar votos y decir que deberíamos hacer, por ejemplo, las limpiezas sociales o las penas de muerte. Y esto no va a ayudar a que los crímenes se cometan más o menos, porque lo que nos va a ayudar es realmente dar oportunidades y otro tipo de penas que sí ayuden al culpable a reivindicarse en la sociedad. No nos va a ayudar nada, uno más, uno menos, la verdad no va a ayudar en nada. ¿Y crees que en Colombia se podría aprobar la ley? De poderse aprobar, la verdad lo veo muy lejos. Tanto por el gobierno que tenemos actualmente como por el pensar de la gente. No creo que la gente se vaya a dejar meter una pena de muerte en este momento, en este siglo. ¿Qué piensas de la pena de muerte? ¿Qué piensas de la pena de muerte? Que yo siento que la pena de muerte no se debería de aplicar porque aplicar esa sentencia en un criminal técnicamente no resuelve ningún problema, ya que no revive una persona o no arregla lo que ya hizo una vez. ¿Qué piensas en cómo los políticos de Colombia abordan la pena de muerte en sus discursos de campaña? Pues la verdad no estoy muy metida en ese tema de la política, así que yo no sabría responder a eso. ¿Y crees que en algún momento la ley de la pena de muerte se pueda aprobar en Colombia? La verdad no estoy segura, pero creo que no. ¿Por qué creerías que no? Porque